Un sindicato debe ser cabeza de lanza en los derechos de las personas, en la reivindicación, en el grito por la lucha de los trabajadores en el sentido más puro y más justo, censura la verdad porque no quieren compromiso o porque quieren subir el índice de filiación. ¿Eso es un sindicato? Se queda uno asombrado, porque si los garantes de la libertad censuran, ¿qué es lo que queda? Hola, saludos a todos, bienvenidos al canal de los apasionados de la seguridad. Antes que nada, pues decirles que se suscriban a este canal porque estoy subiendo muchísima información de interés y que no se pueden perder. Y ahora sí, es el momento de preparar el papel y lápiz, tomar nota de todo lo que digamos en este vídeo para que lo puedas repasar y dejarnos tu comentario en el cajetín de comentarios, que todos ellos son de interés para todos los que siguen estos vídeos, al mismo tiempo que enriquecen el canal. Y ahora sí, comenzamos. Con el culo al aire. Las cámaras de seguridad de un centro de trabajo graban constantemente a los vigilantes cuando se están cambiando, ya que la garita donde prestan servicio y en la que hay cámaras de seguridad sirve a la vez de vestuario. Bienvenidos a un nuevo programa de Con Toda Seguridad, el programa de comunicación del sector de seguridad privada y servicios auxiliares de FESME-CUGT en Madrid. Lo que tú has dicho sobre el derecho a la intimidad de las personas. No vale decir que es que no hay sitio donde cambiarse. No vale decir que ellos sabían que había cámara y si lo hacían eran con conocimiento. No, porque mis derechos son mis derechos. Yo no puedo hacer dejación, ¿no? No tengo la obligación de hacer dejación de mis derechos. Y entonces es la empresa cliente y la empresa de seguridad la que están atentando contra el derecho a la imagen, a la intimidad y a varios derechos como trabajadores. Ni uno ni otro han sabido proteger los derechos de sus trabajadores, ni uno ni otro. Estoy de acuerdo con lo que has planteado y lo que ha argumentado el subinspector, ¿no? Hay una cuestión importante y es que los sindicatos no pueden obviar y no pueden mantener una inacción y una desidia en el ejercicio de sus funciones. Primero, porque tienen que velar por los derechos del trabajador. Y segundo, porque se está atentando contra un derecho fundamental que está precisamente protegido en la propia Constitución española y por eso hay una ley orgánica en materia de protección de datos de carácter personal y garantía de los derechos digitales que dicen cómo hay que hacerse las grabaciones, cómo hay que ponerse las cámaras, dónde y en qué lugares no. Con lo cual ya no solamente es que el sindicato tenga que luchar y velar porque se cumpla esa injerencia contra la intimidad del trabajador, del vigilante de seguridad, en sus vestuarios o cuando se están cambiando, sino que también procede una denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos porque se está contraviniendo este tipo de derechos fundamentales. Y las denuncias graves, estamos hablando que pueden suponer el 4% de la facturación de una empresa. Lo digo porque a veces nos equivocamos de la administración a donde tenemos que ir para ejercer nuestros derechos cuando hay una vía que lo que duele al final es el dinero mucho más rápida, más expeditiva y que realmente va a funcionar sí o sí. Lo que hay que tener es voluntad, como decía el subinspector, para ejercitar este tipo de actuaciones y no despeinarse y que no se le tiemble el pulso cuando este tipo de derechos están colisionándose y se están atacando. Era simplemente el matiz que quería complementar para apoyar un poco el discurso que ha hecho el subinspector don Indalecio. Sí, yo creo, apasionado de la seguridad como nosotros, que eso que has dicho, que lo vuelvas a repetir, porque yo soy de la idea que pienso que no se hacen las cosas mejor porque la empresa, si no le pones el coco, no va a tirar para adelante. Tiene que tener un miedo para poder, porque si tú le das facilidades, utiliza las facilidades. Y hay cosas que no pueden tener facilidades. Por ejemplo, en los derechos que pertenecen a los trabajadores, por supuesto, derechos generales como personas y luego como trabajadores también. Y debería haber seguros y responsabilidades penales y civiles, económicas, a las empresas, a los clientes, a los jefes de seguridad, incluso los seguros que se debían de poder echar para atrás y no pagar ciertas indemnizaciones cuando la empresa no cumple con los derechos y las obligaciones que tiene, y obligar de esa manera a que cumpla y de esa manera los seguros no se pueden echar para atrás. Eso que ha dicho del 4% de la facturación de la empresa en caso de que haya una denuncia que dé como resultado una falta grave
en la realización de los servicios, etcétera, es importante. La mayoría de los casos, los trabajadores no saben hasta dónde pueden llegar, qué es lo que tienen que hacer, porque no ven sino las antojeras que le ha colocado la empresa de seguridad y esa información que recibe la empresa. Lo que tiene que hacer, el trabajador hace lo que dice la empresa y no... y se le cierra todas las puertas de la ley, la norma. ¿Cómo se regula esto? Sí. Hay una serie de cuestiones, perdona, Sí. perdón por la interrupción. No. Nada, lo que quería comentarles es que ya no solamente son las empresas, que evidentemente hay empresas serias o menos serias, pero al final las empresas se constituyen para ganar dinero, ¿no? Y para hacer de contrapeso están los sindicatos. ¿Por qué? Porque tienen que representar a esa masa del empleado, del trabajador que ejercita su desempeño profesional en esa empresa. Ahora bien, cuando hablamos de medios, como estábamos hablando antes con el tema de los chalecos, que me parece indignante y aprovecho este foro para decirlo, lo que ha pasado en el sur de Gran Canaria. Cuando hablamos de guantes anticortes, cuando hablamos de equipos de protección que hay que suministrar a los trabajadores, tenemos que también decir que los sindicatos tienen que ponerse las pilas. Los sindicatos, ¿a través de quiénes? De sus delegados de prevención. O sea, el comité de empresa que gane tiene que nombrar a delegados de prevención de manera paritaria con aquellos trabajadores que sean designados por la empresa. Por esos delegados de prevención tienen que velar ¿para qué? Para controlar que todas las actuaciones en materia de prevención por los servicios de prevención, sean propios, mancomunados o ajenos, se lleven a cabo. Y eso significa que las evaluaciones de riesgos detecten esas carencias en ese material que sea importante, que pueda comprometer la vida o la integridad física de ese profesional de la seguridad. Y estamos hablando en temas de, como bien dijo el otro día Orlando en uno de sus vídeos, estamos en alerta 4 reforzada antiterrorista. Hay un plan de prevención y protección antiterrorista, protección antiterrorista por el Gobierno de España, por el Ministerio del Interior, y dicen quiénes son los objetivos en ese plan de prevención y protección y respuesta antiterrorista, que es como se llama, porque hace unos meses hubo un cambio, una modificación de ese plan. Ahora mismo la yihad ataca con medios de muy fácil acceso, como pueden ser vehículos, como pueden ser cuchillos, armas blancas. Y me están diciendo que hay que elevar el nivel de alerta y no se dota a los vigilantes de seguridad como seguridad privada complementaria, no subordinada. Ese principio vamos a obviarlo ya, porque no me gustó nada lo que dijo el otro compañero que apareció antes de auxilio. Vale, lo que ustedes quieran, pero somos complementarios a la seguridad pública. Le gusta a quien le guste y eso está en la propia ley de seguridad privada. Y si no, que se lean de arriba abajo y no dejen huequitos en blanco. Pues esa complementariedad significa que si hay que incrementar el nivel de alerta, tenemos que estar preparados con los medios adecuados para realmente estar a la expectativa de cualquier circunstancia sobrevenida que pueda darse. Lo que no puede ser es, vale, coge la defensa y defiéndete contra un arma blanca, contra un arma de fuego. No, es que hay que dotar al personal de medios adecuados a ese riesgo. Con lo cual, se tiene que hacer un control exhaustivo de los servicios de prevención, viendo las evaluaciones de riesgos y yendo directamente con el técnico de prevención a hacer esas evaluaciones de riesgos. En la planificación de la acción preventiva correctiva, tiene que irse y ver qué tipo de elementos son necesarios para prevenir ese tipo de agresiones, pues chalecos, pues guantes anticortes, en función del servicio que se está prestando. Y una vez que eso está en el plan de prevención, en la planificación preventiva en materia de prevención de riesgos laborales de la ley 3195 de 8 de noviembre, en su artículo 16, que establece la evaluación de riesgos, la planificación de la acción preventiva y los planes de prevención, una vez que eso se establece, tengan en cuenta que está en un documento. Y hay un delito en el Código Penal, el 316, que es el delito contra la seguridad y salud de los trabajadores. Y no es un delito de resultado, o sea, la sola exposición al riesgo de un trabajador, una vez que está documentado, ya es delito. O sea, es un delito de exposición. Con lo cual ya podemos sentarlo, como decía el subinspector, en el banquillo, hacer pena de banquillo por una denuncia en la jurisdicción penal. Eso por un lado. Después, por otro lado, también en lo laboral podemos ir a la inspección de trabajo para que realmente la inspección haga un seguimiento del por qué no se dotan a esos trabajadores de la seguridad privada de los medios necesarios para el desempeño profesional. Pero es que si no se hace, eso realmente los delegados de prevención, los sindicalistas que están encargados solamente en materia de prevención de riesgos laborales,
pueden ir al Comité de Seguridad de Salud, que están en órganos paritarios, son a partes iguales sindicatos y a partes iguales empresas, trabajadores designados. Es un órgano soberano, lo que ellos decidan, ni su propia majestad el rey puede tirarlo abajo, tiene que llevarse a cabo, con lo cual ya ahí tienen que dotarse de ese equipamiento. Pero es que no se están siguiendo los cauces normales para poder reivindicar aquel material que es necesario. Y ahí está la desidia de los sindicatos. Realmente ahí está la desidia de los sindicatos. Y lo he puesto en alguna ocasión en algún artículo que he escrito. ¿Qué pasa? Que los trabajadores tienen que saber cuál es el íter adecuado para exigir que esas cosas se lleven a cabo. Una vez que eso se lleva al Comité de Seguridad de Salud, ya tiene que directamente aprobarse. Si no se aprueba por parte de la empresa, pues un documento en ese acta que sirve para más abundamiento en la inspección de trabajo e incluso en el juzgado de guardia por el delito que estábamos comentando contra la seguridad de salud de los trabajadores. Y si encima estamos hablando de que están poniendo cámaras en sitios inadecuados, que no hay, perdón, la cosa del directo me están llamando, que no hay tampoco, vamos a ver, el control de los medios y sistemas y recursos de seguridad privada y del jefe de seguridad y el director de seguridad. O sea, él tiene que saber dónde tiene que ubicarse las cámaras y no pueden ser que se ubiquen en sitios de descanso o en sitios de aseo porque está totalmente prohibido. Y eso también es un delito y podemos ir directamente a la audición penal e incluso civil e incluso a nivel administrativo a la Agencia Española de Protección de Datos y se les cae el pelo por las sanciones tan cuantiosas que se están imponiendo por este tipo de historias. Con las cámaras pectorales, la Agencia Española lo permite. Si hay un estudio, una evaluación de un director de seguridad, o sea, yo las he pedido, las voy a implementar, pero tiene que documentarse perfectamente, tiene que ser cámaras que guarden perfectamente la trazabilidad de las imágenes para que no puedan ser adulteradas, para que sirva como una cadena de custodia para cualquier actuación que sea posiblemente ilícita o esa agresión que ha sufrido el vigilante sea ilícita, se puede llevar a autoridad judicial con todas las garantías. Esas cuestiones solamente tienen que tener en cuenta los vigilantes. ¿Para qué? Para que reclamen y presionen a sus sindicatos. Que hay sindicatos que son muy íntegros, que son coherentes, pero que a veces no están muy versados en materia de prevención de riesgos laborales. Pero hay que saber qué tecla tocar para que el sonido sea el adecuado. Es mi apunte que puedo dejarles esta noche si les parece bien. Es fantástico, porque llevo también en la lucha en esa línea, porque no basta con hablar, podemos estar hablando 100 años y vamos a estar diciendo lo mismo. Hay que empezar a actuar, empezar a hacer las cosas y hay que darle un norte. Y tú has indicado varios nortes en este momento y que deberían decir que es sospechoso para mí, es una opinión particular, es bastante sospechoso que ese norte no lo sigan los sindicatos. Y digo sospechoso y lo digo porque, claro, como yo veo en el sector, lo que no se puede hacer es que un sindicato me defienda a mí y al intruso que hace mi labor con un precio más barato. Entonces, yo puedo entender que haya otras labores que sean semejantes o que se relacione con mi profesión de una manera u otra, pero yo creo que la ley de seguridad privada está bastante clara. Y si las cosas se permiten es porque hay un interés económico por medio y no hay otra cosa. Y si un sindicato como lo que hay resulta que me defiende a mí y defiende también al trabajador que está haciendo un intrusismo en las labores mías, pues entonces o me defiende a mí o defiende al intruso. Una de las dos cosas no puede defender al mismo tiempo. Eso por una parte. Y por otra parte, lo de que hemos hablado de siempre, yo no soy antisindicalista porque he sido sindicalista, pero yo comprendo que muchos sindicatos están atados de manos y pies, sobre todo a niveles orgánicos bastante elevados, porque las subvenciones se dejan de percibir y eso paraliza un sindicato, hay muchos intereses por medio económico, hay que pagar alquileres, abogados, sueldos y si no me dan el dinero no puedo pagar, entonces me tengo que callar la boca. Y entonces, claro, en cuanto haya alguien que recibe dinero de la administración, no puede pretender que se defienda a los trabajadores ante la administración de una manera vehemente como lo hacemos nosotros en estos apasionados. Y entonces, claro, lo veo muy difícil que se haga. Existen muchos grandes
líderes sindicales a niveles locales, a niveles de provincia, a niveles de que se parten la crisma defendiendo a los trabajadores, pero que en cuanto proponen a un nivel más alto las soluciones, no llegan las soluciones. Pero vemos, como lo que tú has dicho, que no hace falta ir más alto. Hace falta ejercer los derechos. Y en lugar de ir al lugar adecuado, utilizando el ítem adecuado, y hay soluciones. No solamente hay soluciones, sino hay soluciones que pueden ser muy serias contra la empresa de seguridad o contra el mismo cliente. Y por lo tanto, esos son los dientes que tenemos que enseñar. Hay otra cuestión en esa línea, perdón, subinspector, hay otra cuestión, y es que ya no solamente el control, que es verdad que el control al trabajador y a las empresas, la propia ley orgánica, el Estatuto de los Trabajadores lo estipula, ¿no?, que se puede hacer. Pero lo que no puede hacerse, o no debe de hacerse, porque también podría generar una vía directa con la Agencia Española de Protección de Datos, es utilizar las videocámaras que se utilizan con fines de seguridad. Si la finalidad de la instalación de esas videocámaras es la seguridad y se utiliza para otro fin distinto al que fueron instaladas, antes la ley 1599 de protección de datos hablaba que había que dar de alta el fichero. Ahora no hay que hacer un registro de todos los tratamientos que existan en esa instalación. Pero, y tiene que estar la finalidad. Pero si en el cartel pone que la finalidad, el aviso amarillo de la videograbación, es la seguridad, no se puede utilizar para otra finalidad que no sea esa. Con lo cual, ahí tienen también otra puerta abierta para poder ejercer los derechos cuando se está haciendo un control de trabajador ilegal. Otra cosa es que se vaya a buscar cualquier tipo de incidencia sobrevenida que comprometa la seguridad y paralelamente se encuentre esa cuestión, que hay que documentarla, ¿no? Pero si se va a poner un control del trabajador, tiene que ser comunicado a los sindicatos, al comité de empresa. Estos tienen que comunicárselo a los trabajadores y tienen que, incluso documentalmente, ejercer el que lo conoce, un recibí y demás. Pero tienen que ser una red del subsistema de circuito cerrado de televisión para seguridad, tiene que ser distinta para el control del trabajador. Entonces sí puede utilizarse. Y además tiene que ser legal. Pero el problema es que se están utilizando las que tienen, para no gastar más dinero, las que tienen un fin concreto. Y la licitud del tratamiento y el fin es la seguridad, pero se está utilizando para sancionar disciplinariamente a los trabajadores. Esas cositas también tienen que quedar claras. También es verdad que yo he utilizado, pero cuando hay cualquier tipo de actuación que comprometa la seguridad, entonces sí lo puede justificar, pero hay que justificarlo muy bien, porque la agencia española es muy purista al respecto, ¿vale? Sí, lo que pasa es que volvemos de siempre.